Bienvenidos a las Ínsulas Prometidas. Hoy con una visita de lujo, Antonio Muñoz Molina, uno de los autores más importantes de la lengua española, uno de los autores que comencé a leer apenas al llegar a España, así que siento que hoy es un día especial porque me estoy reencontrando con aquel momento del año 96 cuando comencé a leerlo. Antonio Muñoz Molina, nacido en 1956, ha ganado premios como el Príncipe de Asturias, el Premio de la Crítica, el Premio Nacional, el Premio Planeta. Ha sido traducido a lenguas como el inglés, francés, portugués, italiano, árabe, sueco, y es autor de libros como Beltenebros, como Sefarat, como No te veré morir, y muchos otros que no vamos a citar en este momento. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar sobre esta novela, No te veré morir. Yo creo que Occidente, tengo la impresión de que asocia el amor con la juventud, con la fuerza, con el vigor. Tristán y Isolda son jóvenes, Romeo y Julieta jovencísimos. La literatura popular, las canciones, siempre hablan de un amor que cuando analizas es un amor de juventud. Tú te has asomado aquí al amor de la vejez, de la ancianidad. ¿Por qué te ha parecido interesante asomarte a este momento? Bueno, el amor, este amor de la vejez también es un amor de la juventud, ¿no? Es decir, que son dos personas que se enamoraron cuando eran jóvenes y efectivamente hay esa tradición que, como tú mismo dices, se remonta a la época de los trovadores y todo antes, ¿no? Pero tú sabes que las historias no se eligen, ¿sabes? Yo cada vez creo menos en la deliberación consciente en la creación literaria, ¿sabes? Las historias le llegan a uno, las historias se imponen, las historias parece que te piden que las cuentes, ¿no? Ahí no hay nada metafísico ni nada de eso, son procesos mentales, ¿no? Entonces yo encontré esta historia, el núcleo de esta historia, lo escuché en una conversación con un amigo, ¿no? Un amigo de Estados Unidos, ¿no? Y estábamos hablando y almorzando, y yo mientras lo oía a él, lo escuchaba, pensaba, qué buena historia es esta, ¿no? Y al cabo, eso se me quedó en la cabeza, ¿no? Ni siquiera lo anoté ni nada, porque hay cosas que no necesitas anotar, ¿no? Y al cabo de los años, de pronto, pensaba en escribir un relato o algo, ¿no? Y estaba un día fregando los platos en Lisboa, concretamente, ¿no? Y entonces me vino como el principio, ¿sabes? Me vino ese principio, ¿no? Y a partir de ahí fui escribiendo, ¿no? Y entonces dices, pues sí, yo a veces pensaba, mientras escribía, o que escribía de una manera muy torrencial, ¿no? El primer borrador. Yo pensaba, esto aquí le va a interesar, ¿no? Porque estoy contando un amor de un hombre privilegiado, un financiero viejo, ¿no? Pero bueno, tú no escribes lo que quieres, ¿no? sino lo que puedes, ¿no? Y hay una cosa que sí me interesa, que es mucho, que es la perduración de la belleza y la perduración del amor, ¿no? Es decir, como tú bien decías, este es un mundo completamente que idolatra a la juventud, ¿no? Luego la maltrata, pero la idolatra, ¿no? Y entonces todo tiene que ser joven, ¿no? Y en el momento, y además la pasión tiene que ser una cosa, y eso viene del romanticismo, ¿no? Tiene que ser una cosa muy intensa y muy fugaz, ¿no? Y la belleza se acaba enseguida, pero yo sé, porque lo he visto y lo veo, que la belleza de la cara de las personas y en la presencia de las personas, la belleza dura y cambia a lo largo del tiempo, y no es menos interesante a lo largo del tiempo, ¿no? Y el amor también puede durar, ¿no? Es decir, yo lo he visto en la vida de personas y lo he visto en mi propia vida, ¿no? Entonces, eso me gusta contarlo, ¿no? Porque quizás va un poco contracorriente, pero no es que yo quiera ir contracorriente, es que era eso lo que tuve que escribir, ¿no? Y hablabas de... Bueno, esa respuesta tuya me lleva a muchas otras preguntas, así que tengo que domesticar el entusiasmo y vamos por partes. Hablabas de torrente, esa novela llega como un torrente. Te han preguntado en muchas entrevistas sobre ese primer párrafo de unas 70 páginas y has explicado
bueno, es que esas cosas no se controlan. No. Sin embargo, tu prosa suele ser, o yo la asocio con una prosa de frases largas, una prosa de muchos detalles, de una respiración muy virtuosa. Tú dices, no va a poder, y siempre sales victorioso. Pensaba en algún momento cómo trabajará Antonio Muñoz Molina. ¿Será en su escritura, será de esa paciencia del artesano que va trabajando la frase lentamente, o habrá un tema de torrente y es la corrección lo que hace que puedas construir esa prosa tan tuya y tan maravillosa que tiene? Eso es una cuestión de... vamos, ¿cómo decirlo con el máximo de precisión, ¿no? Yo creo que hay dos fases en toda escritura, ¿no? Es una fase en la que, a mi juicio, si tienes una buena historia y has encontrado un buen principio y has encontrado un tono, esa fase lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Estás dejándote llevar, a ver dónde llegas. Puedes fracasar, puedes caer en un callejón sin salida, no pasa nada, retrocedes, ¿no? Pero para mí esa primera fase tiene que ser así, es decir, por eso a veces me han fracasado libros que he empezado a escribir, ¿no? Y entonces tienes que dejarte llevar porque no es que tú tengas en la cabeza una historia completa, es que la historia va surgiendo a medida que tú la vas escribiendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa es mantener esa especie de estado de espíritu, ¿no? Eso que llama Emily Dickinson, ¿no? Un alma al rojo vivo, ¿no? Mantener ese, ella dice, in white heat, ¿no? Mantener eso. Y luego viene otro momento que yo creo que además trabaja otra parte del cerebro, que es el momento de reescribir. En el primer momento tú te abandonas. Te abandonas hasta cierto punto porque hay controles inconscientes. Yo eso lo comparo cuando tú ves un músico de jazz, ¿no? Improvisando. Él está improvisando, pero no está improvisando en el vacío. Él tiene estructuras musicales en su cerebro, ¿no? Está trabajando de manera, digamos, inconsciente, como un deportista, ¿no? Cuando está haciendo... El otro día leí una entrevista con un futbolista que decía, yo en el campo no pienso, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, ese momento para mí es, digamos, sagrado, ¿no? Es como un rapto, ¿no? Como el rapto poético, ¿no? Y luego después es lo contrario. Es decir, después es la plena deliberación. Entonces tú vuelves palabra por palabra y vas viendo todas las repeticiones que has hecho, los errores, ¿sabes? Y es un proceso de reescritura que es escribir, pero ya digamos, con una red, ¿no? Y luego hay otra fase que ya sale de ti, que es las personas que tienen que leerlo desde fuera, que también son muy importantes, porque hay un montón de cosas que tú no te das cuenta. Sobre todo repeticiones, ¿sabes? Repeticiones inconscientes. Y ese es el proceso, ¿no? Y así me dejé llevar. En esta novela creo que fue más radical que otras veces. Y hablando de los procesos, tú has mencionado en varias oportunidades lo importante que son los principios y el título. En este caso es un verso de Idea Vilariño, un verso precioso que tiene relación con la conexión que tuvo ella con Juan Carlos Onetti. Me da la impresión cuando un autor titula su novela con un verso, con un fragmento de otro, que es un rasgo de humildad, porque es un rasgo de he comenzado a partir de lo que otro ha construido. Te pregunto, ¿puedes concebir la literatura quizás como una continuidad? Es decir, hay una voz que llega hasta un punto, luego la retoma otra voz, y luego a lo mejor has dejado la historia en un punto donde otro autor o otra autora continuará. Lo digo porque, la primera palabra de una novela es su título, las primeras palabras de tu novela son de Idea Vilariño, ¿no? Sí, eso es así, ¿sabes? Esa idea de la continuidad, además una continuidad generacional, pero que va más allá de lo generacional, ¿no? Eso es una idea también ahora muy poco aceptada, ¿no? Porque ahora parece que hay que romper inmediatamente con todo lo anterior para, como dicen, ser tú mismo, ¿no? Para mí la literatura es una larga conversación
a lo largo del tiempo. Una conversación es la única conversación posible entre los vivos y los muertos, ¿no? Es decir, yo, que mi educación como escritor, ¿cómo te ha educado? Te ha educado con voces de gente muerta, incluso de otras lenguas y de otras épocas, ¿no? Es decir, claro, hay una continuidad, porque tú te alimentas de eso, ¿no? Es decir, eso va en contra también del individualismo, ¿no? Es decir, como del genio individual que nace espontáneamente de una idea muy del siglo XX, ¿sabes? Que a mí me parece funesta, ¿no? El genio autosuficiente y tiránico, ¿sabes? Mi idea es otra, es decir, tú eres parte de una comunidad en la que de conocidos y desconocidos, de vivos y de muertos, ¿no? Entonces, para mí, la poesía de Idea Vilariño, igual que la obra de Juan Carlos Onetti, igual que tantos otros, es decir, ellos me han hecho. Yo soy quien soy a través de esas influencias, en mi diálogo con esas influencias, ¿no? Y por eso mi relación con la lectura es muy apasionada, ¿no? Porque es un conectarme con esas voces, ¿no? Y esas voces forman parte de la mía, ¿no? Entonces, claro, dices, poner un título sacado, otra novela mía, Tus pasos en la escalera, es un bolero, es un verso de un bolero, ¿no? Es decir, que me gusta mucho el encontrar títulos que tienen resonancias, ¿no? Claro. Y por otro lado, hay algo que me parece muy hermoso de esta novela, es la mirada que hay sobre la paternidad, que la he encontrado en otras de tus historias. Es una mirada tierna, compasiva, pero también muy aguda. Aquí, en tu más reciente novela, pues hay un padre que ha hecho todos los esfuerzos del mundo para que su hijo no quede hundido en la mediocridad de la posguerra española. Eso es muy conmovedor, pero al mismo tiempo eso crea una serie de compromisos. El amor tiene también ese lado oscuro, ¿no? Y hay otro personaje fundamental también para el libro, que ha perdido el rastro de su hija durante 30 años. ¿Crees que este momento, desde tu proceso, es un momento de mirar la paternidad quizá con unos ojos que la literatura anterior y los hombres de otras épocas no lo miraban? Bueno, vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Hay otra maternidad que es la novela, que es la de la protagonista femenina y su hija, ¿no? Claro. Que de algún modo desata. De nuevo, esto es inconsciente, ¿no? Es decir, esto fue apareciendo, ¿no? Yo tenía, en principio, este segundo personaje que tú hablas, que es en gran parte el narrador, ¿no? Este segundo personaje yo lo concebía al principio meramente como un testigo, ¿sabes? Casi como una herramienta narrativa, ¿no? Alguien que cuenta una historia, claro, tal, ¿no? Un testigo, sin más, ¿no? Pero en el proceso de la escritura empezó a llenarse de cosas, ¿no? Y le llegó esta condición terrible, ¿no? Es que, bueno, uno trabaja con lo que tiene, ¿no? Y tú, cuando pasa el tiempo, vas teniendo, claro, yo tengo hijos mayores y tengo nietas, ¿sabes? Entonces son cosas que se tardan en descubrir. Ha habido, en otra época yo he escrito más desde el punto de vista de los hijos, ¿no? Porque yo era hijo, claro, sobre todo, ¿no? Claro. Una novela, por ejemplo, como El jinete polaco o tantas otras, ¿no? Pero aquí, claro, la vida, tú escribes sobre lo que eres y sobre lo que ves y sobre lo que tienes, ¿no? Y, claro, a los 60 y tantos años sabes cosas distintas a las que sabías a los 40, ¿no? Por otro lado, algo que también he visto en otra de tus novelas, y aquí está, la sensación de los personajes, que me encanta cómo trabajan los personajes. Hay, como te digo, gran agudeza, pero hay una gran compasión, hay un gran respeto por el personaje que estás trabajando en cada momento. Y en este caso, ambos personajes parecen sentirse un poco fuera de lugar, parecen sentirse impostores en sus vidas. Y el padre de Aresti, también es un hombre que no está cómodo con la victoria, pertenece al bando victorioso, al bando golpista que gana la guerra civil, y no está cómodo. Ahora mismo no me llega el título de otra de tus novelas,
La noche de los tiempos, quizás. La noche de los tiempos, donde el personaje está en Madrid y en ese momento es del bando victorioso que controla Madrid y tampoco está cómodo, ¿no? Me parece muy interesante esa incomodidad con la victoria. Sería como más fácil trabajar la incomodidad con el fracaso. Siempre estás ahí corriendo riesgos, consciente o inconscientemente. Tiene que ver las dos cosas que menciona, es decir, la compasión, podemos llamarla así. Yo creo que podemos llamarla así. La compasión hacia los personajes con el hecho de retratar personajes que no se ajustan a una ideología o a un estereotipo, ¿no? Es decir, el arte de la novela y el del relato corto, ¿no? Es decir, tú lo ves desde Cervantes, ¿no? Desde el Lazarillo. La compasión es fundamental para el arte de la novela, ¿no? Tú no puedes crear personajes interesantes si no sientes curiosidad y compasión por el ser humano. Y por cada ser humano en cuanto a él mismo. ¿Sabes? La novela para mí es lo contrario de la ideología. ¿Sabes? Las ideologías tienden a clasificar a la gente en grupos. Ideologías progresistas o reaccionarias, me da igual, ¿no? Tú no eres tú eres parte de un grupo, de una clase social, del enemigo, de una identidad sexual o lo que sea. Bien, pero el ser humano, cada ser humano es distinto. Y la novela lo que retrata, digo, el arte de la novela, lo que retrata es esa singularidad. Y cuando tú ves el ser humano concreto, primero de todo merece compasión, porque generalmente somos frágiles y fugaces y todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo merece ser visto en su plenitud, visto en lo que es, ¿sabes? Entonces, el momento en que tú ves a las personas así, la cosa se vuelve como mínimo ambivalente, ¿no? Porque tú no eres, casi nadie es plenamente algo únicamente, ¿no? Todos somos, ¿no? Y entonces tenemos que defendernos de las fuerzas o de los movimientos tectónicos casi que nos imponen, que nos arrojan en una dirección, ¿no? Es decir, cuando tú dices los bandos en la guerra civil, hubo bandos desde el momento en que empezó una guerra. Antes no había bandos, antes había muchas cosas y la gente era muy distinta, ¿no? Entonces de pronto una persona como el padre de mi protagonista, que es una persona ideológicamente como mucha gente que no tiene muchas ideas políticas, ¿sabes? Es decir, que tiene ideas políticas de una manera vaga y confusa, ¿no? Que tiene relación con lo mejor de la cultura española, de la Edad de Plata, ¿no? De pronto se ve ahí, ¿no? Y entonces, lógicamente, es un hombre civilizado. Es un hombre que se ve arrastrado por las circunstancias, que está a punto de ser asesinado, que sobrevive y que además tiene como la nobleza de corazón de darse cuenta de que ese bando o ese grupo al que se supone que él pertenece, no son los suyos, ¿no? Entonces está espantado porque, y yo creo que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Bueno, Antonio, tendría tanto que preguntarte que espero que pronto publiques otro libro para que podamos conversar, pero hay que cerrar y voy a cerrar con esta pregunta. Hay un detalle, es un detalle pequeño, son 2 líneas, pero se me quedaron. Una partitura de una pieza de Bach con anotaciones de Pau Casals que hereda al personaje de alguna forma. Me pareció, no sé, me conmovió mucho, me pareció algo muy, muy hermoso. Y luego recordé una historia que tú has contado sobre un Quijote que tu abuelo rescató del fuego. Sí. Los objetos son capaces de preservar la belleza y de salvarnos de la barbarie. Bueno, los objetos lo que hacen es que tienen vida, ¿no? Es decir, no sé si te acuerdas un poema de Borges extraordinario que se llama Las cosas, ¿no? ¿No? Que habla de las monedas, tal, ¿no? No sabrán nunca que nos hemos ido, termina el poema diciendo, ¿no? Es que ahí está el alma, ¿no? En lo que puedes tocar, ¿no? Y más en este mundo en el que todo es como una cosa espectral, digital, tecnológica, ¿no? Y intangible, ¿no? Pero cuando tú ves cosas, las cosas están ahí, hay esa, es como la pura realidad material que tiene un contenido de memoria y de otras veces de denuncia. O fíjate ahora cuando se excavan esas tumbas tristemente tan tarde, ¿no? del franquismo, ¿no? De pronto se encuentra
se encuentra un lápiz, se encuentra una pizarra y un lápiz de un niño que fue fusilado junto a su padre. Se encuentra un sonajero que tenía una madre fusilada, ¿no? A mí me gusta guardar, yo tengo objetos, mi padre murió hace 20 años, ¿no? Pero tengo guardado su reloj, ¿sabes? Tengo guardado su reloj, su carnet de identidad, ¿sabes? Una entrada, que le gustaban mucho los toros, una entrada de una corrida de toros. Esas cosas, para mí, eso es fundamental, ¿no? Entonces, en la novela, claro, está eso, ¿no? Esa partitura, ¿no? Con esas anotaciones. Pues inventado, claro, ¿no? Sí. Pero son esas invenciones que te gusta hacer, ¿no? Que exista eso, ¿no? Que alguien lo tenga, ¿no? Entonces eso sí igual que cuando el otro personaje le compra a su hija un cohete, ¿no? En el Museo del Espacio. La memoria y la inteligencia necesitan un anclaje táctil, un anclaje concreto, ¿no? Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Que pronto podamos conversar. Y es un día muy feliz para mí haber conversado contigo. Y espero que también para todos vosotros. Gracias.